da Omar Calderón, los directivos, profesores de esta universidad, con la cual me unen algunos años de vinculación desde finales de los años 80, que venía como profesor invitado acá desde Cuba, y por lo tanto hasta este auditorio me trae gratos recuerdos, ¿no?, de esa conferencia primera, cuando ustedes seguro muchos no habían nacido aún, ¿no? Así que tengo algunos nexos ya muy afectivos, aparte de los vínculos académicos con esta universidad. Voy a tratar de sintetizarles algunas conclusiones de este libro, Cultura Integracionista en el Pensamiento Latinoamericano, que acaba de ser publicado acá en Colombia por la editorial Taurus Penguin Random House, entre la Universidad de Salerno de Italia y la Universidad Católica de Colombia. Primero, cuando uno va a plantearse el estudio o la promoción de una cultura integracionista en América Latina, tiene que cuestionarse epistemológicamente los contenidos de qué significa cultura, ¿no?, integracionista, ¿no? Y además tomar en consideración las etapas anteriores que ha tenido, no solamente la situación actual, aunque yo voy a tratar de presentarles algunos obstáculos que existen para el desarrollo de la cultura integracionista, pero también algunos factores favorecedores de la cultura integracionista. Porque si uno no conoce la evolución del pensamiento político, filosófico, religioso, literario, pedagógico latinoamericano, difícilmente puede entender el estatus actual. Para conocer un fenómeno hay que conocer su génesis, su evolución, su antecedente, ¿no?, histórico, para saber por qué ha llegado a un momento actual. Y además, no es solamente un problema académico, es un problema también de otra predicción, incluso ideológica y política. ¿Por qué insistimos tanto en temas de pensamiento político y filosófico latinoamericano? Sencilla y llanamente no es porque querramos los latinoamericanos ser superiores a los asiáticos, africanos, europeos, no, pero es para enfrentar cierto eurocentrismo que ha caracterizado a la academia latinoamericana y a veces mundial, de pensar que todo viene de Europa, que todo nació en Grecia, en Roma, y se desconocen, ¿no?, los aportes de cada uno. Pero uno diría, bueno, pero esto es un problema simplemente de carácter académico. No, no es un problema solamente de carácter académico, es un problema de carácter ideológico y político también. En un libro anterior mío que se llama Democracia y Derechos Humanos en el Pensamiento Latinoamericano, cuando lo presenté en la Universidad de Turín hace 2 años con el amigo Gianni Vattimo, un filósofo popularista allá en Italia, yo decía, mira, yo insisto en la visión latinoamericana del tema de los derechos humanos y de la democracia por una sencilla razón. Primero, porque los latinoamericanos hemos desarrollado ideas sobre pensamiento político, filosófico, literario, religioso, artístico, pero el problema es que nosotros no podemos estar esperando que las soluciones a los problemas políticos, jurídicos, pedagógicos que tenemos acá, tiene que venir un iluminado, europeo, norteamericano, a que nos diga qué es lo que debemos hacer. Yo creo que estamos obligados a tener en cuenta la cultura grecolatina, claro, y la cultura de otros, pero también la cultura endógena de los pueblos originarios, la cultura de los pueblos africanos que también forman parte, ¿no?, de nuestra etnia, de los pueblos asiáticos que también han incluido, porque como decía el gran filósofo mexicano José Vasconcelos, Latinoamérica, que él le llamó Indoamérica, es crisol de raza cósmica. O sea, aquí se han acrisolado en mestizaje, ¿no?, muchas diferentes etnias y diferentes culturas. Entonces, lo que tratamos nosotros de demostrar en nuestras reflexiones es que también hemos tenido pensadores y líderes políticos, líderes sociales, ¿no?, líderes de distintas que han reflexionado sobre democracia, derechos humanos, pensamiento. Pero ahora en este caso vamos a hablar solamente de lo que es la cultura integracionista en particular. Y un error que uno
a veces observa en algunos ambientes intelectuales, ambientes académicos y políticos, es el complejo galán, ¿no? El primero, ¿quién fue el primero? Cuidado, hay que tener cuidado siempre con esa expresión de quién fue el primero. Yo coincido más con la ranchera mexicana, ¿no? De que no hay que llegar primero, sino que hay que saber llegar, ¿no? ¿Sí? Porque a veces se cree que alguien no fue el primero, pero uno no sabe si anterior a esa expresión no. ¿No? Yo le voy a hacer una pequeña prueba a ver si esto es cierto o no. Como aquí hay estudiantes seguro de varias disciplinas sociales, seguro que han oído una expresión: la religión es el opio de los pueblos. Hasta el grafiti a veces la ven. ¿Quién fue el primero que dijo eso? ¿Alguien de ustedes puede decir? ¿Nadie sabe quién fue el primero que dijo esa frase? La religión es el opio de los pueblos. Marx, ¿no? Bueno, ahí está el problema. Marx, al pobre Marx le echan tanta culpa de tantas cosas. Es cierto que Marx utilizó esa frase en 1842, cuando escribió una introducción a la filosofía del derecho político hegeliano. Escribió primero en esa época se publicaba en letra gótica, que yo cuando fui a estudiar a Alemania tuve un problema muy serio porque nosotros no estamos acostumbrados a la letra gótica esa que se usaba en Europa hasta principios del siglo XX. Bueno, Marx dijo en esa introducción: la religión, ¿no?, es el sol ilusorio alrededor del cual el hombre gira cuando no es capaz de girar en derredor de sí mismo. Eso lo escribió en letra gótica normal, pero puso en letra cursiva: la religión es el opio de los pueblos, punto. Y continuó con letra normal, ya no cursiva: es la criatura enajenada que se enfrenta a un poder que no es. Y siguió. ¿Por qué no escribió en cursiva? Porque no tenía norma APA ni contexto, ¿entiendes? Porque no se usaba ese sistema de referencias, ¿no? Pero él lo que quiso decir es que no es la de él, ¿entiendes? Por eso es que la escribió en otro tipo de letra, ¿comprendes? Porque la primera mitad del siglo XIX no se usaban ese tipo de referencias biográficas que hoy te siguen, que las referencias, no. ¿Y quién fue el primero? Ah, espera, ¿y de dónde lo sacó Marx? Bueno, puede haber sido de Heinrich Heine, un poeta comunista alemán de 1830 y tanto, que en un poema dijo: la religión es el opio de los pueblos. Bien, pero ¿y de dónde lo sacó Heine? De su cabeza. ¿No lo habrá tomado de Jacques Fourier, un filósofo socialista utópico francés que en 1806 por allá dijo exactamente lo mismo? Y Fourier lo habrá sacado de su cabeza, o lo habrá sacado de Graco Bapó, uno de los revolucionarios de la época jacobina a final del siglo XVIII, que en la conspiración de los iguales dice: la religión es el opio de los pueblos. Y si seguimos buscando, ¿quién sabe quién fue el primero que dijo eso? ¿Entiendes? Pero ¿quién lo hizo trascender? Marx. ¿Entiendes? Por eso, más importante que el primer novio es el papá del bebé, ¿no? El que trasciende, ¿no? El que deja la huella, ¿no es así? El que no se puede simplemente ignorar. Bueno, pues a eso le llamamos autenticidad y no tanto originalidad. Entonces, en este libro de cultura integracionista, nosotros lo que tratamos de demostrar es que ha habido pensadores y líderes políticos, líderes sociales, que tal vez no hayan sido los primeros, pero indudablemente abordaron el tema del pensamiento unionista. Por ejemplo, a mediados del siglo XVIII, por la Ilustración, un jesuita peruano, Paulo Ricardo, escribió la carta que le llamó Carta a los Españoles Americanos. La escribió en francés, en París, cuando había expulsado a los jesuitas. Bueno, esa carta estaba dormida en un archivo. Y un venezolano llamado Francisco de Miranda descubrió esa carta porque un amigo se la enseñó. Y él dijo: no, pues esta carta hay que publicarla. Estaba escrita en francés, la tradujo al inglés
En 1893 la publica Miranda. ¿Pero quién es Miranda? Señores, Francisco Miranda es uno de los precursores de la independencia y de la integración de los pueblos latinoamericanos. Uno de los primeros, ahí dedicamos un capítulo completo a ese pensador venezolano. Y muchos colombianos no saben que fue tal vez el primero que nos llamó a todos los latinoamericanos, desde el Mississippi hasta la Patagonia, porque en esa época todavía los gringos no se habían robado la mitad del territorio mexicano, colombianos. Cuando él, después de participar con Washington en la batalla de Pensacola, en la independencia, después de ir a Francia y pelear en defensa de la Revolución Francesa, busquen el acto de triunfo en París, el único latinoamericano que tiene su nombre puesto allí en bajo relieve es Miranda. Un hombre que buscó auspicio en Inglaterra, en Austria, hasta en Rusia, y llegó a ser amante de la zarina Catalina II para buscar fondos, ¿no?, para la independencia. Pero ese hombre, cuando los norteamericanos sacan la famosa Declaración de Filadelfia en 1797, y entonces ponen ciudadanía, Americans. Ay, resulta que hasta esa época nosotros éramos americanos, pero como los gringos se hicieron dueños de la ciudadanía americana, ¿no es así? Nos dejaron ciudadanía. Y Miranda insistió que eso era incorrecto, que todos éramos americanos, lo mismo de Canadá hasta Argentina y Chile. Pero no hubo forma. Y llegó y dijo, bueno, está bien, que se quede con ese término de ciudadanía. Nosotros, en honor al ilustre marino genovés, o sea, a Colón, desde el sur del Mississippi, que era donde llegaba Estados Unidos en esa época, ¿no?, hasta la Patagonia, nos hemos de llamar colombianos. O sea, que hoy seríamos colombianos todos, ¿no?, desde México hasta el sur. Bueno, ese integracionista, ese pensador, que además fue un mariscal de campo y luchador por la independencia, mucho antes que Bolívar incluso, indudablemente un precursor. Ahora usted dirá, bueno, será el primero. ¿Quién sabe? ¿Será Vizcardo el peruano el primero? ¿O será Eugenio de Santa Cruz y Espejo? Que muchos no saben que aquí abajo, cuando uno va a las escaleras, hay una estatua de él ahí abajo en la carrera 13, donde se une la 13, ¿no?, con la 10ª. ¿Y quién es ese señor? Fue un médico mestizo ecuatoriano, muy amigo de Antonio Nariño, que fue uno de los también que apoyó los procesos de independencia, no solamente de la Nueva Granada, sino, ¿no?, de su país, de Ecuador. Y puede haber sido él, o puede haber sido otros en Argentina, como Diego Alcorta, como tantos otros. ¿Qué quiero decir? Que el sentido unionista e independentista está imbricado en la estirpe de los filósofos, sacerdotes, pensadores latinoamericanos, mucho antes que Bolívar y mucho antes que San Martín. Y es bueno que nosotros conozcamos eso. Y que un estudiante, no importa que sea de ciencias técnicas, exactas, naturales, lo que es, sepa que ha habido un antecedente, y esto es lo que vamos a tratar nosotros de analizar, para reivindicar esa herencia del ideario referido a la unión de los pueblos de América, ¿no?, y a ver en qué medida algunas personalidades han contribuido. Ahora, yo creo que es más importante que la simple recuperación historiográfica, ¿no? Claro, es importante la recuperación, es saber la historia, quiénes son los que protagonizaron esto, ¿no? Lo más importante es extraer las conclusiones teóricas de esos procesos de integración y de unión de los pueblos, ¿no?, y ver qué experiencias han sido más favorables y por qué otras no han sido tan favorables, por qué algunas han propulsado los procesos de integración, de unión, y otras han sido divisionistas, han sido más chauvinistas, y en qué medida podemos extraer algunas conclusiones para seguir proponiendo la integración latinoamericana como una necesidad y no simplemente como un problema académico, no.
por un problema de mayor envergadura. Primero, no debemos subestimar el planteamiento tan acudido por muchos científicos, filósofos, pensadores, políticos, según lo cual no hay nada más práctico que una buena teoría. Eso lo dijo Albert Einstein, ¿no? Cuando trataron de demostrar su teoría de la relatividad y se fueron al polo norte allá a ver si los rayos solares eran rectilíneos o curvilíneos, digo, no hace falta aguantar tanto frío, porque yo sabía que mi teoría era verdadera, sin necesidad que lo demostraran, ¿no? en la práctica. Ahora el otro viene el otro gran problema. Decimos cultura integracionista, pero yo me hago la pregunta, ¿y qué es la cultura? Ese es otro tema de un libro mío que está en internet, lo pueden buscar abierta en la página ensayistas.org, que hay varios libros míos que están ya libres de derecho de autor. Incluso es una conferencia que di en Instituto de Historia sobre cultura y educación en tiempos de globalización postmoderna. Pero para nosotros la cultura no es todo lo que produce el ser humano. El ser humano produce también excrescencias sociales. Así lo decimos en un libro que se publicó aquí también en Colombia en el año 89, ahora lo acaban de reeditar en Brasil, con el filósofo ruso Nicolás Pellegrini, porque a veces, yo cuando empecé a venir a Colombia, me llamaba la atención, cultura de la violencia. Y decía, pero ¿cómo los solteros van a cultivar la violencia? ¿Cómo van a estimular? Si cultivar, cultura de cultivar, de promover, ¿no? Y por eso, cuando en latín se dice agricultura, quiere decir buscar algo para favorecer natura, no para producir espinas, sino para producir rosas, ¿sí? Para agregar un valor, una carga axiológica favorable, ¿no? Y por eso hablamos de apicultura, silvicultura, ¿no? Agregar siempre algo positivo. Entonces, cuidado, no confundamos societas que ya lo tenían los latinos, Cicerón, Séneca, etc., con cultura animi, decía Cicerón, cultivo del alma, de la espiritualidad. Entonces, si no todo lo que produce el ser humano es cultura, y a veces lo que es cultura puede ser mal utilizado, como la escuela de Frankfurt mostró allá por los años 30, Adorno, con el concepto de contracultura, ¿sí? Y cuando vimos que algunos fenómenos nos pueden alienar, es decir, que el ser humano produce efectos, resultados, tecnologías que de pronto se pueden convertir en algo contra la propia condición humana. Y esa condición humana, quiero decir ese término, ha sido un proyecto de investigación que he dirigido con la UNESCO durante muchos años y que aquí en Colombia me ayudó mucho el gran filósofo colombiano Guillermo Hoyos, que fue rector, fue una personalidad extraordinaria, para demostrar que no existe una naturaleza humana, porque eso es una cosa totalmente biologicista. Los hombres no nacen buenos por naturaleza ni malos, ni son diablitos, ni son angelitos. En eso parece que el gran filósofo mexicano Cantinflas tenía razón. Ni lo uno, ni lo otro, sino todo lo contrario. Los hombres no son ni malos ni buenos por naturaleza, son humanizables, educables, perfectibles, ¿no? Y en ese sentido es que la cultura es un elemento que nos ayuda a enriquecer, pero un elemento cultural, como puede ser un vaso, decía Lenin, nos puede servir para tomar agua, pero también para estrellárselo en la cabeza a una persona y se convierte en un arma asesina. Es igual que la internet. La internet no es buena ni mala, depende para que usted lo utilice. Si lo utiliza para pornografía infantil, no creo que sea tan bueno. ¿No es así? O cuando nos dejamos enajenar por un aparatico como este, ¿no es así? Que no podemos estar sin estar conectados al novio o a la novia, ¿no es así? O tajando fruticas para poner el cerebro de vacaciones, ¿no? Entonces, ahí se convierte un aparato tan importante como es un celular en un elemento enajenante. Eso fue lo que dijo Herbert Marcuse cuando llegó en 1938 a Estados Unidos, ese judío viéndole a los nazis, y vio en Estados Unidos todo el mundo preocupado por el tema un automóvil, el Ford. Y dijo Marcuse, y luego lo publicaría en su libro El hombre unidimensional, dijo: esta sociedad está condenada, porque aquí a los hombres se les mide por el
año de fabricación del automóvil y la marca, igual que a las mujeres de la lavadora. Eso fue en el año 38. Y eso es lo que se llama enajenación, cuando usted se deja dominar, y eso ya Hegel lo había planteado, o sea, la cosificación, cuando las cosas nos dominan, cuando los instrumentos y las instituciones nos controlan, ¿así? Entonces nosotros tenemos la tarea difícil, pero muy bella en la educación, de darle herramientas a nuestras nuevas generaciones con una condición pedagógica. Ustedes están destinados a ser superiores a todos nosotros. ¿Qué tarea tienen ustedes? Ustedes están obligados a ser superiores a sus profesores. Y ustedes están obligados a venir a ayudar, porque a la universidad se viene a aprender a ayudar, a creerse va a la misa de Dios. ¿Ya? Y por eso los invito a que duden de todo lo que yo voy a decir en mi charla de esta tarde, a todo lo que está en nuestro libro, porque si algo dijo Sócrates, y también Confucio hace miles de años antes que Sócrates, es que el mejor maestro es el que reconoce la superioridad potencial de sus discípulos y contribuye a desarrollarla. De lo contrario, imagínense ustedes que seamos nosotros la generación última, estaríamos negando no solamente la evolución, estaríamos negando el desarrollo de la cultura y de la sociedad. Y lo mismo puede ser en este plan con relación a la cultura integracionista. Por lo tanto, la cultura no puede ser identificada como cualquier fenómeno social, como decimos en la costa, no es cualquier vaina. No se le puede llamar cultura. Yo no creo que todo lo que hay en el supermercado sea cultura. ¿Ustedes creen que todo lo que sale en la televisión es cultura? ¿O todo lo que nos llega por las redes sociales es cultura? Ya, más respeto al concepto de cultura. Y si es así, si hay fenómenos enajenantes que atentan contra la condición humana y contra todo, entonces por lo tanto, la cultura integracionista no puede ser cualquier producción intelectual o política o jurídica, sino que es todo ideario y toda praxis que se deriva de ese ideario, que se orienta a promover distintas formas de identificación común entre los pueblos, de manera que contribuye a propiciar grados superiores de libertad en relación con los nexos estables de unión, de comunicación, de reconocimiento, de solidaridad y de colaboración efectiva entre esos elementos, que no puede limitarse a simples acuerdos gubernamentales o a la constitución de instituciones que tratan de presentar de forma unilateral o a veces exclusiva los procesos de integración. O sea, nosotros podemos saludar que exista un Mercosur, una Comunidad Andina de Naciones, una CELAC, un ALBA, una CARICOM del Caribe, muchas entidades, ¿no?, de unión, pero son instituciones, indudablemente, donde juega un papel por los gobiernos, ¿no?, y algunas instituciones de sociedad civil, pero eso no es la cultura integracionista. La cultura integracionista es la que se fomenta en muchos planos, y no tampoco en la educación, en la sociedad civil, en la toxa, como dirían los griegos, la opinión común, en el arte, en la literatura, en toda expresión de la vida espiritual de los pueblos. Y hay un elemento importantísimo: libertad. Por eso José Martí decía: ser culto es el único modo de ser libre, ser bueno el único modo de ser dichoso. Es decir, entre cultura y libertad, y esto ya lo planteó el filósofo judío holandés Baruch de Spinoza, ¿no? La cultura se identifica también con la libertad, y no en sentido jurídico y político solamente, no, en el sentido del dominio de las condiciones de existencia de un individuo con relación a la realidad. Ahora bien, la promoción de la cultura integracionista consiste en lograr que los procesos de integración y de unión no se limiten al plano económico, militar, científico, jurídico, educativo, sino que trascienda a las tomas de decisiones por parte del gobierno, ¿no?, que suscriben acuerdos y que a veces son acuerdos consensuados de determinadas entes gubernamentales.
que no siempre responden a intereses realmente populares. Por lo tanto, no vamos a reducir la integración a simple unificación de mercados. No. Esa integración tiene que trascender al plano sociopolítico, al ensamblaje cultural, a favorecer la democracia participativa, los derechos humanos, la justicia social. De lo contrario, no hacemos nada con una cultura integracionista simplemente en declaraciones, ¿no?, de cumbres de presidentes que se reúnen, no cada cierto tiempo. Ahora, toda propuesta de integración debidamente fundamentada, digamos por líderes o por intelectuales, profesores, tiene que estar vinculada a una promoción cultural que no se da solamente en el plano de la política, se da en el plano del derecho, de la educación, de la religión, del arte, de la literatura, ¿no? Y está condicionada por una serie de formas y de vías que estamos obligados a promover, porque así comenzaron a darse desde el periodo de la Ilustración a finales del siglo XVIII en América Latina y cristalizarían lógicamente en el proceso independentista. Por eso Simón Bolívar le interesaba no solo la independencia política de los pueblos americanos y también San Martín allá en el sur, no, le interesaba también la integración, la unión. Y por eso en la Carta de Jamaica de 1815 dice que siente el deseo, la necesidad de ver unido a estos pueblos que nos unen tantos elementos, no solamente idioma, religión, ¿no?, historia común de pueblos originarios, etc. Y por eso convoca al Congreso Cristiónico de Panamá de 1826 y le advierte a Santander. Él no estaba aquí, él estaba en Perú y había dejado el vicepresidente efectivo a Santander de que no invitara a los Estados Unidos, que fuera nada más de los pueblos de América y del Centroamérica. Pero lamentablemente Santander sí a los Estados Unidos. Vinieron dos delegados de Estados Unidos, uno falleció en el parque, pero llegó uno, y ese fue suficiente para introducir la política romana de divide y vencerás. Porque si algo tenía claro Simón Bolívar en una época tan temprana como 1815 fue esta frase: los Estados Unidos están destinados por la providencia a plagar de miseria a los pueblos de América del Sur en nombre de la libertad. Y eso Bolívar se dio cuenta no solamente por él, porque cuando Miranda fue a ver a Thomas Jefferson para pedirle apoyo por para la lucha de la independencia, ya que él había apoyado la independencia de los Estados Unidos, Thomas Jefferson, el presidente de Estados Unidos en ese momento, muy honestamente le dijo: nosotros no apoyaremos la independencia de los pueblos de las colonias hispanas del sur hasta que no satisfagan los intereses de los Estados Unidos de América. Más claro, el agua. ¿Así? Y por eso surgió la doctrina Monroe. Y por eso John Quincy Adams establece, ¿no?, la famosa frase America for Americans. Sí, pero Americans tiene y por eso se fue gestando un espíritu latinoamericanista desde el principio del siglo XIX. Y hay un colombiano ilustre, José María Torres Caicedo, boyacense, que en París lanza una idea de una Latinoamérica. Ya había aparecido el término por Jacques Chevalier en 1836, porque los franceses, ni corto ni perezoso, trataron de meterse en América, como hicieron en México con un emperador, ¿no?, Maximiliano. Y los ingleses trataron de por el sur meterse en Argentina y en Chile. Y ahí por eso es que Bolívar insiste mucho en la necesidad de la unión, porque sabe que América del Sur es un bocado muy apetecido por las colonias y sobre todo por los nacientes Estados Unidos de América. De manera que si uno no conoce esa historia, por ahí alguien dijo una vez que el pueblo que no conoce su historia está obligado a repetirlo, ¿no? Pero Hegel decía unas veces como tragedia y otra como comedia. A
a veces a nosotros nos ha tocado más como tragedia, ¿no? Ahora, en este libro nosotros lo que trataremos y lo tratamos de hacer es una valoración de los distintos procesos de integración que han tenido mayor o menor éxito, pero sobre todo en una perspectiva que es la que yo cultivo, la filosofía política. Y desde la filosofía política meterme en algunas metodologías de historia de las ideas para demostrar con un optimismo fundado de que sí se puede contribuir a la cultura integracionista en América Latina. Y hay que luchar contra todos los elementos segregacionistas, chauvinistas, nacionalistas que nos frenan. Y yo creo que un estudiante universitario debe conocer que han habido líderes sociales y lideresas, mujeres también sociales, que no solamente lucharon por la independencia, ¿no? La Pola, vemos por acá, en muchas partes de América jugaron un papel importantísimo en la gestación de la idea integracionista e independencista. Ahora, ¿que han habido obstáculos? Sí. Voy a anunciarlos muy brevemente y no los voy a desarrollar por cuestiones de tiempo. ¿Cuáles son los obstáculos que existen para el desarrollo de una cultura integracionista en América Latina? Bueno, pues había que mencionar varios. Primero, el repliegue que hicieron las oligarquías existentes, sobre todo el conservadurismo que se instala en la vida republicana al inicio y que han preferido pactar con los poderes transnacionales para explotar los recursos naturales y humanos en los respectivos países. Yo creo que ahí Marx se equivocó un poquito cuando dijo, y Engels en el manifiesto, que los obreros no tienen patria. Claro, no decía en el sentido de la unión, de que han explotado en todas partes, yo creo que estaban acertados, pero es que la burguesía es la que no tiene patria, porque cuando le interesa que el capital le produzca más, no así, en China, se lleva el capital de su país y lo invierte en China, o en las maquilas, ¿no así?, de Sri Lanka o de cualquier parte, ¿no? Pero bueno, no cabe la menor duda de que las oligarquías de nuestros países han obstaculizado los procesos de integración. Otro factor, la subestimación del factor cultural, sobre todo de los nexos económicos, militares, políticos y jurídicos, que a veces tienen un impacto ideológico a mediano, a largo plazo, porque se mira más lo económico o lo militar o lo financiero y no la trascendencia de la cultura. Antonio Gramsci le dio una importancia extraordinaria a la cultura en el desarrollo de la sociedad, porque sin cultura no hay transformación social. Ustedes saben que el Partido Republicano de los Estados Unidos cita a Antonio Gramsci en su plataforma política y dice: Antonio Gramsci, marxista italiano, dijo que la clase obrera por sí sola no podía tomar el poder político, pero con ayuda de los intelectuales sí pueden tomar el poder político. Por lo tanto, ¿qué es más importante para las oligarquías transnacionales? ¿Penetrar en un sindicato o en un partido político o en una universidad? ¿De dónde salen los pichones de intelectuales? De las universidades. Y yo sé que no saben. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que las universidades son centros de efervescencia en que se estimula la reflexión filosófica, política, ideológica, y esto puede contribuir o no a la cultura integracionista. Otro factor obstaculizador: las falacias de integración promovidas por antiguas potencias coloniales para mantener mecanismos de control con sus anteriores países subordinados. Eso lo hicieron ya, por ejemplo, el panamericanismo, que duró por 1800 tantos. José Martín se enfrentó al delegado norteamericano en la conferencia panamericana de Washington, junto con el delegado de Argentina, porque ya desde esa época querían imponer el ALCA, la famosa alianza, ¿no?, de los países de América Latina, que Fidel Castro y Hugo Chávez le dijeron en la cara al presidente Bush en la reunión de Mar del Plata: el ALCA al carajo. Y se fueron, pero muchos siguieron buscando, ¿no?, vínculos con los Estados Unidos, porque los Estados Unidos ya desde esa época querían imponer el dólar como única moneda
para toda América. Martí se percató, había aprendido de Bolívar, ¿no? Y por eso cuando luchó por la independencia de Cuba y Puerto Rico dijo, no son dos islas los que vamos a liberar, es la dignidad de todos los pueblos de América del Sur. E impedir a tiempo que se lance voraz sobre las Antillas, ese gigante de 7 leguas, que porque no la conoce, la desdeña. Ese tigre que acecha con garras de terciopelo y no duerme para lanzarse voraz, como hizo con México, con el Canal de Panamá, con Nicaragua, con Haití, con Santo Domingo, con Cuba, con Puerto Rico. Porque a veces se nos olvida un poquito la historia. O creemos que es mejor olvidar, como le dijo Barack Obama a los delegados latinoamericanos, no, yo no había nacido con todo eso, y yo eso no sé. Cuidado, sí estamos obligados a revisar la historia. La otra cuestión, los refinados mecanismos divisionistas que estimulan las potencias para provocar conflictos fronterizos o comerciales. Muchos son artificiales, pero a la potencia le interesa el divisionismo. O las deficientes políticas ecológicas para proteger el Amazonas, el medio ambiente en general que comparten algunos países. Esos son factores que estabilizan, lógicamente, ¿no?, la integración. O la promoción del eurocentrismo, de pensar que todo lo bueno viene de Europa o de Norteamérica. A eso el uruguayo José Enrique Grado le llamaría la nordomanía. Pensar que todo lo bueno viene del norte. No sé si han visto la imagen de Telesur, que es la imagen al revés, ¿no? El continente. Bueno, otro elemento, el detrimento del reconocimiento de los valores de la cultura de los pueblos originarios. Bueno, hay quienes se quedan a reconocer que nuestros pueblos originarios tenían un nivel de desarrollo mínimo. Yo casi siempre en mayo estoy en Italia porque soy profesor de Universidad de Salerno, me coincide casi siempre con mi cumpleaños por ahí, y hace unos años me invitan a un restaurante etrusco, ¿no? Y me dice, mira Pablo, estamos en un restaurante antiquísimo, mira las piedras etruscas, y sobre las piedras etruscas están las piedras romanas, ¿no? Y después están las piedras de la época cristiana. Y yo le dije, sí, yo acabo de estar en Machu Picchu y allá es un canal, es más antigua que Egipto y Mesopotamia. Porque aquí nos creemos que la antigüedad es así. Yo he trabajado durante muchos años con amigos italianos que al principio hablaban, no, que el nuevo mundo y el viejo mundo. El viejo mundo, y tenía una cultura maya, que además tenía el cero, porque no conocía ni siquiera el cero. El calendario maya no tenía problema del cumpleaños del 29 de febrero, porque no tenía 29 de febrero. Era exacto. ¿Cómo va a decir a mí que la cultura maya, que la cultura inca, que la cultura... No, pero vamos a tener, ¿no? O pensar que todo viene de Europa, ese es el gran error. Y estamos obligados, desde la academia, desde estos espacios, ¿no? Y por eso me satisface más mucho que haya interés por estos otros factores. Miren, la imposición del idioma español o el portugués delimitó el motivo simultáneo de idioma vernáculo, pero esto es un arma de doble filo. Vamos a ver si esto es un obstáculo o puede haber sido favorecedor. Para algunos pueblos puede haber sido un obstáculo, para otros favorecedor. La hiperbolización de las diferencias de la conquista y la colonización entre la colonia española y la colonia lusitana o portuguesa, que dieron lugar a procesos independentistas totalmente diferentes, porque los brasileños no hicieron guerra de independencia. Cuando Pepe Botella, el hermano de Napoleón, entró allá, en Portugal, ¿qué hizo? Trajeron al emperador para acá y pusieron el imperio aquí, en Brasil. Y por eso en Brasil nunca habido un proceso revolucionario. ¿Sabes? Siempre ha sido un proceso evolucionista. Y por eso el positivismo arraigó tanto. Fíjense la bandera de Brasil, orden y el progreso. ¿De quién viene? De Conte. Eso viene de la época del siglo XIX. Otro posible obstáculo, la estimulación de los modos de vida de la sociedad de consumo que nos inculcan los medios de comunicación, sobre todo
los centros comerciales transnacionales, que algunos que están en Unicentro se creen que están en Miami. ¿Nadie? Y que ignoran, por supuesto, otras regiones. Esos son factores, ¿no? Así. O la indecisa postura ideológica de la clase media. Yo recuerdo en una ocasión que compartí con Umaña Luna una conferencia en la universidad, en la embajada de Cuba, y decía Umaña, es que la clase media nada más que piensa en el yo, pero es como un yo-yo, siempre sube y baja, ¿no? Y es una clase peligrosa, ¿no? Un gran amigo dominicano, Héctor Díaz Polanco, antropólogo de la UNAM, dice, cría clase media y te sacarán los votos. O sea, que es una clase antigua, ¿no? Así que lo mismo puede ser utilizado para un sector que para el otro. Claro, yo sé que hay clasificaciones, clase media alta, clase media baja, pero bueno, indudablemente tiene. Hay otro factor facilitador. ¿Cuál? La deformada enseñanza de la historia nacional y latinoamericana. La que les enseñamos en bachillerato, en la enseñanza media, que estos temas no se estudian. Llegan a la universidad y no tienen idea de quién son algunos de estos promotores, ¿no? Y claro, la promoción cultural de las embajadas de los países, ¿no? Europeos y norteamericanos, le dan una visión, ¿no? Totalmente edulcorada. Y hay un factor que lo limita, la insuficiente cinematografía latinoamericana. Hemos tenido avances, pero cuidado, ¿no? Usted llega a Europa y enciende la televisión de un hotel, le pueden poner una película sueca, francesa, ¿no? Alemana, española, porque hay una producción extraordinaria. Pero llega a cualquier país de América Latina y enciende una película gringa. No hay otro. Y eso influye en la cultura, indudablemente en sentido negativo. Y los gobiernos dictatoriales, señores, está demostrado que las dictaduras del Cono Sur, de Videla, de Pinochet, después de Trump, nunca estimularon procesos integracionistas. ¿Ya? No les interesaba. Y por eso hay toda una serie de factores que han frenado el desarrollo de la cultura integracionista y el pensamiento latinoamericano, aun cuando no siempre han tenido todo el impacto que puedan haber tenido. Pero lo que no cabe la menor duda, que ante el momento de algún escéptico, porque todo depende de cómo uno mire, ¿no? Yo puedo mirar esto por la mitad y decir, el frasco está medio vacío, ¿no? O decir, no, está medio lleno. Igual pasa con los procesos integracionistas. Usted puede decir, no, es que nos falta mucho, no se puede. Y cuando usted asume con pesimismo, ¿no? O con escepticismo absoluto, pirrónico, puede ser que no haga nada por favorecer la cultura integracionista. Pero si cree en la posibilidad de que esto sí es posible, puede ayudar y puede contribuir. Y ahora voy a presentar los factores que a mi juicio son favorecedores de la cultura integracionista, ¿no? Latinoamericana. En primer lugar, entre esos factores favorecedores que se dieron desde la educación en los procesos de independencia latinoamericana y luego en el siglo XX, hay muchos factores. Uno de ellos puede ser la subsistencia en el imaginario popular de la admiración ante numerosas expresiones culturales de los pueblos originarios, tal como sus edificaciones, objetos de arte, conquistas tecnológicas, etc. Incluso pueblos que no tuvieron ese gran desarrollo como Argentina, Uruguay, ¿entienden? Sienten orgullo por la cultura maya, inca, azteca, ¿entienden? Es un factor de orgullo, ¿verdad?, que puede contribuir a la integración de la cultura integracionista en muchos aspectos, ¿no? Otros factores, además, la cuestión idiomática del idioma español y el portugués, como quiera que sea. Oye, si uno mira hace unos años Europa, países enfrentados unos a nosotros, un idioma totalmente innumerable, una integración, ¿cómo va a ser posible en nuestros pueblos que nos unen, ¿no? Mire, Bolívar se daba cuenta de la diferencia entre un argentino y un mexicano, lo pone, lo escribe, dice, sin embargo, y por eso es que Bolívar no propugnaba una total unión, sino una confederación
pero no tampoco un Estado federado al estilo de Estados Unidos. Bolívar decía, eso es demasiado perfecto, pero nuestros pueblos no están preparados para este tipo, ¿no?, de forma de unión. Ahora, hay otros factores, por ejemplo, señores, el mestizaje. El mestizaje es un factor favorecedor de nuestra cultura. Mi madre, que era blanca, en paz descanse, me decía en Cuba, aquí el que no tiene de Congo tiene de Carabalí. Todos tenemos algo de negro. Ustedes me ven a mí muy blanquito aparentemente. Yo me crié en un barrio de negros en Santa Clara, bailando la música yoruba. Y entré a la universidad con collares de Changó y Mamadou Aye y comité de Oruba, hasta que empecé a estudiar filosofía. Ahí se cambió la cosa. Yo recuerdo que cuando empecé a estudiar acá y me empezó que si hay argumentos racionales para que Dios existe, que no existe, me creó un problema terrible de la filosofía. Y yo entré con creencias religiosas. Es más, no es que decía religión de jóvenes comunistas, porque en esa época no se podía tener creencias religiosas en Cuba, ¿no? Y un día llego a mi casa y mi mamá me había puesto un vaso de agua debajo de la cama y tomo el vaso en el patio y me dice mi mamá, oye Manolito, yo me llamo Pablo Manuel, porque mi padre de cáncer era Manolio Manolito, hazme el favor y ponme el vaso de agua ese ahí otra vez y sigue con esa nueva religión que andas ahora del marxismo-leninismo y déjame a mí con la mía. Yo pensé que mi mamá me estaba ofendiendo y después me di cuenta que habíamos hecho el marxismo-leninismo una religión con tres fuentes más, Lenin, trilogía, tres, toda especie, antítesis, ¿no? Toda la trilogía. ¿Qué daño se le hizo, no?, a esa interpretación de Marx y con el stalinismo, ¿no? Bueno, y quiero decirle que mi madre era una mujer revolucionaria que estuvo en la cárcel de Batista presa y yo le llevaba la comida para que no le envenenaran, ¿no? Porque frente a la dictadura, ¿no?, de Batista, una mujer revolucionaria hasta el tuétano, pero con su creencia religiosa muy respetable. Ahora, ¿quién puede negar que en nuestra etnia hay muchos elementos de mestizaje y eso es un factor obstaculizador? No, es un factor favorecedor de la cultura no integracionista. Y por eso el predominio del catolicismo también, con todas las modificaciones, sintetizando religiones aborígenes y africanas, es un factor favorecedor de la cultura integracionista. Otro, el incremento en la toma de conciencia de una identidad cultural latinoamericana. ¿Desde cuándo? Desde el final del siglo XVIII. Es cuando se empieza a tomar conciencia, ¿no?, de esa unidad y de la posibilidad de estimular valores propios y exhibirlos con determinado orgullo. Y ahí jugó un papel importante la imprenta. Y ahí jugó un papel importante la navegación marítima que se establece en las políticas del despotismo ilustrado de Carlos III, ¿no? Cuando él, claro, amenazado por la Revolución Francesa, dice, pero vamos a darle algunas libertades a los americanos para que no se nos produzca, ¿no?, una revolución como la de Haití, que fue la primera revolución de América, de esos negros que hoy en día vemos una situación, ¿no?, fueron el ejemplo de la dignidad, de abolir la esclavitud, y por eso Bolívar, igual que San Martín, todos tuvieron que buscar apoyo en los haitianos, señores. Y a veces se desconoce el papel de la revolución, ¿no?, de Haití, que fue un papel protagónico en América Latina. Ahora, hay factores que favorecieron, como ya después, en primer lugar, el papel de los artistas e intelectuales en la promoción de esa identidad y de esa cultura internacional. El hecho de que empezaran a aparecer personalidades artístico-literarias, filosóficas, ¿no?, jurídicas, que empiezan a ser reconocidas. Y no solamente movimientos artísticos, por ejemplo, como el muralismo mexicano de Diego Rivera, ¿no?, que reivindica los valores autóctonos, ¿no?, o la nueva trova, vamos a hablar, o el boom de la literatura, ¿no?, latinoamericana. Todos esos son factores de integración, de unidad de estos pueblos. Hay otro factor favorecedor,
los sistemas políticos republicanos relativamente similares, señores. Miren, a ver si olvidamos una cosa. Cuando en Europa se estaban restableciendo las monarquías absolutas, ¿no? En la época de Napoleón, con imperios y con el Sacro Imperio Romano Germánico y el Kaiser, en América se estaban creando repúblicas democráticas. Con división de poderes, como había planteado John Locke y Montesquieu, ¿entienden? Es decir, que en esa época teníamos un avance extraordinario. Bueno, estamos, y hoy en día, que yo sepa, no existe monarquía en México, y en Europa sí. ¿No? Tenemos más homologación, ¿no?, de sistemas políticos. ¿Qué diferencia? Ah, que hay algunos pueblos que se creen que tienen el democratómetro perfecto para medir quiénes son demócratas o quiénes no lo son. Bueno, hay a ellos que se creen ese cuento, ¿no? Y los gringos le dan entonces el certificado a quienes creen ellos que son democracia y quienes no. Y por eso nosotros dicen que no somos demócratas en Cuba. Bueno, hay que ver cómo se desarrolla la democracia en Cuba para entonces después, ¿no?, cuestionarla. Yo creo que hay otros factores favorecedores. ¿Cuál? El tema de la defensa de los derechos humanos, de la paz, sobre todo frente a los nacionalismos extremos y a los conflictos, no solamente militares, sino conflictos étnicos y culturales que existen y subsisten en nuestro pueblo. Heridas que vienen como las entre Bolivia y Chile, el acceso al mar, u otro tipo de conflictos fronterizos que existen entre algunos países, ¿no? Un elemento favorecedor, el antiimperialismo. El tomar como paradigma la Revolución Mexicana de 1910 a 1917, o la Revolución Cubana, que jugó un papel protagónico en el desarrollo también de una cultura de identidad política en los pueblos de América Latina y ha dado lugar a muchas manifestaciones, ¿no? Y entonces eso da lugar a reconocimiento de manifestaciones artísticas, literarias, científicas, culturales. Todo eso favorece claramente el desarrollo de una cultura integracionista. Ustedes tienen otro elemento importantísimo, el aumento del nivel de la escolaridad de los pueblos de América Latina. Se ha reducido el analfabetismo, ya no es fácil engañar, ¿no?, tan fácilmente, ¿no?, a los pueblos. Yo siempre me acuerdo de una vez en el año 92, cuando llegué aquí, medio que me secuestraron a un evento ahí, donde estaba Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo de Lázaro Cárdenas, y dijo: la culpa de que en mi país haya una dictadura democrática, entre comillas, del PRI, Partido Revolucionario Institucional, la tuvo mi padre, Lázaro Cárdenas. Imagínense, Lázaro Cárdenas era la grande figura del proceso revolucionario mexicano, porque le puso los colores de la bandera mexicana y los motivos del PRI. Y cuando el PAN fue escribirse, no podía poner el verde, blanco y rojo, ese era ya el PRI. Y tuvo que poner el amarillo, el otro, el PT y el otro. Pero como en México hay más de 10 millones de campesinos analfabetos, cuando le dan la boleta electoral, no saben que ahí está la letra PRI. ¿Y qué hacen? Marcan: yo voto por México, yo voto por la bandera, yo voto por la patria. Le están votando por el PRI sin saber que están votando por el simplemente, ¿no? Y yo creo que eso no sucede solamente en México, nadie. Y por eso en Cuba, lo que hicimos fue una campaña de alfabetización. Yo cuando tenía 11 años, en el año 61, que voy a cumplir mi primer año 74, alfabeticé a 5 campesinos, para que por lo menos supieran leer la palabra democracia, ¿verdad? ¿Sí? Para que después se hable de democracia. Hay un elemento importante de unificación, la solidaridad con los exiliados y con los perseguidos políticos. No voy a poner ejemplos, ustedes conocen mucho de ellos, pero es un factor favorecedor. Incluso la figura jurídica del exilio apareció por vez primera en el plano del derecho internacional en América, en Europa, ¿sí?, para que vean. Otro elemento, las zonas compartidas ecológicas como la amazónica, que nos obligan a unirnos, no es que querramos. Y yo creo que finalmente han habido muchos pensadores latinoamericanos que han, desde el siglo XVIII hasta la actualidad, reconocido que hay más factores que nos unifican que factores que nos separan. Por lo tanto, no hay razones suficientes para pensar
que de ahora en adelante el comportamiento de nuestro pueblo va a ser diferente. Yo creo que se ha fortalecido desde la génesis de la cultura integracionista hasta la actualidad la tendencia a superar los obstáculos y enfrentarse a ellos y fomentar la cultura integracionista. Me parece, y con esto voy a ir concluyendo para darle la oportunidad que ustedes puedan preguntar, intervenir, protestar, en fin, ¿no? De que la cultura integracionista en América Latina, en los procesos históricos de institucionalización que se han dado, primero, no han discurrido de una forma teleológica, no. Han discurrido con zigzagueos, con estancamientos, con retrocesos, ¿no es así? Y hay que ver los últimos años qué ha pasado con la UNASUR, ¿no es así? ¿Qué ha pasado con la CELAC, ¿no es así? Porque cuando el péndulo se inclinó ligeramente hacia la derecha en los países de América Latina, aparecieron otras formas de integración cuestionables como la Alianza Pacífico, que a veces no están tan interesadas en integrar a todos, sino a determinados razas. Por lo tanto, hay que ver qué ha sucedido en los últimos años, en las últimas décadas, y cuál es la situación actual, en que de nuevo gobiernos progresistas se han ido instalando, ¿no?, paulatinamente en América Latina, y que pueden contribuir o no a esa cultura integracionista. Ahora, yo creo finalmente que como en toda historia de las ideas hay periodos de avance y hay periodos de retrocesos parciales. Primero, nunca se ha planteado deseo, y por lo tanto la cultura integracionista no tiene una vida propia, no es intelectual que va por allá por el aire, no ha estado desvinculado de las transformaciones sociales y políticas que se han dado en América Latina, pero tampoco han sido un reflejo pasivo de las transformaciones políticas. Yo creo que si hemos tenido líderes, y los tenemos actualmente, que promueven la integración, es porque se les ha inculcado las ideas integracionistas desde etapas tempranas de información intelectual. Y por eso es tan importante para ustedes que conozcan, ¿no?, esos antecedentes del pensamiento integracionista. Si no lo quieren apoyar, bueno, pues también se pueden agregar, ¿no?, y unirse, ¿no?, al panamericanismo de la doctrina Monroe, que no ha muerto. Y John Bolton, no hace mucho, el gobierno de Trump lo dijo clarito. La doctrina Monroe sigue valiendo. América para los norteamericanos. Entonces nosotros estamos obligados a cultivar la cultura integracionista desde estos procesos, porque de lo contrario, o nos integramos o nos desintegran. Muchas gracias.